Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de La Visión Radio. Bienvenidos al Séptimo Laberinto. Hoy es 27 de enero del 2023. Como invitado al doctor Enrique González Ordosgoiti. Enrique González es sociólogo de la Universidad Central, también doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad, filósofo, tiene estudios de teología del Instituto de Teología para Religiosos en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, también del programa avanzado de teología de la Universidad Católica Andrés Bello y maestría en Historia de América Contemporánea de la Universidad Central de Venezuela, especialista en administración de servicios culturales, profesor en religiones comparadas, de manera que es un gusto y un honor tener aquí al profesor González Ordosgoiti, que nos va a hablar de antropología de los sagrados. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido. Para mí es un alto honor estar en un programa como el de ustedes, que trabaja con estas temáticas en profundidad. Y entonces se da una muy buena ocasión para un diálogo fructífero. De verdad que estoy muy honrado por la invitación que han tenido a bien a realizarme. Muchas gracias, profesor. Bienvenido, el honor es nuestro. bienvenido. Quiero comenzar con lo primero. ¿Qué podemos nosotros conceptualizar con lo sagrado? Generalmente lo sagrado quizás se pueda definir en contraposición con lo profano, pero ¿qué es lo sagrado? Y lo sagrado no solamente en lo religioso, sino lo sagrado en otras dimensiones, como la dimensión social, la dimensión familiar, la dimensión de lo que cualquier ser humano dice con independencia que esté vinculado al tema religioso, esto es sagrado para mí, o estos principios son sagrados para mí, o estas cosas son sagradas para mí. ¿Dónde entra el concepto de lo sagrado? Sobre todo desde el punto de vista antropológico, porque entiendo que lo sagrado justamente se comenzó a conceptualizar muy vinculado a la antropología. Por favor, quisiéramos que usted nos dé luces sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias. En principio, desde el punto de vista etimológico, lo sagrado viene de sacer, que es un verbo en latín que significa aparte. Pudiéramos traducirlo como lo apartado, lo que está apartado de las otras cosas y que por estar apartado de las otras cosas tiene una especie de estatus muy privilegiado. Desde ese punto de vista, lo sagrado es lo apartado, lo que es otro. Entonces, por ejemplo, en lo que preguntabas, cuando una persona dice que algo es sagrado para mí, significa que eso es tan importante para mí que no lo puedo violentar, que no lo puedo sacar de sus límites, que tiene unos límites inamovibles. Entonces, desde ese punto de vista, se toma también en otros aspectos de la sociedad. Ahora, en el campo donde mejor se expresa lo sagrado es ya cuando hablamos del campo religioso, que vendría a ser su definición más pura, pero también puede ser aplicado a otros ámbitos de la sociedad cuando entendemos que lo sagrado es lo completamente aparte, lo que no se toca, lo intocable, incluso pero en el buen sentido, porque habría que diferenciar sagrado de tabú, porque lo tabú también es intocable, pero en el mal sentido, en el sentido que perjudica, que hace daño, que se violentan unas reglas. En el cambio, en el caso de lo sagrado, es lo que está aparte en positivo, aquello que consideramos lo mejor de nuestra visión, lo mejor de nuestras ideas sobre las cosas. Esa pudiera ser una definición de entrada para hablar de lo sagrado. Enrique, pero hay otra palabra que también es importante y si se puede decir que es en contraposición a lo sagrado, que es lo profano. Es que esas dos Sí, palabras forman parte de un círculo.
que al llegar Sí, a un punto se vuelven a encontrar. ¿Y dónde podemos encajar en el ir y venir del ser humano la palabra o el concepto de profano? exacto. Bueno, aquí esa pregunta es bien interesante porque aquí se demuestra una ley que hay del lenguaje. Y es que el lenguaje se expresa por pares de opuestos. Por ejemplo, si yo digo blanco, otro dice negro. Si yo digo ausente, otro dice presente. Es decir, que a veces los conceptos, parte de su entendimiento se da porque comprendemos cuál es su opuesto. La lengua en general funciona por pares de opuestos, porque si no sería muy difícil comprender el significado de una palabra. Es evidente que dentro de muchas visiones hay una que es dominante, aunque no es exclusiva, pero es dominante, que plantea un par de opuestos llamado entre lo sagrado y lo profano. Como lo sagrado es lo aparte, lo profano es su opuesto. Lo profano sería lo corriente, lo que está a la luz de todo o lo que sirve para hacer uso de todo sin ningún problema. Entonces, a veces lo profano puede penetrar lo sagrado. Entonces se habla de la profanación. Por ejemplo, cuando se habla de la profanación de un templo o de la profanación de un límite, o incluso cuando una persona dice, para mí tal cosa es sagrada, y si alguien violenta eso, es decir, profaniza lo que esa persona considera sagrada, esa persona se va a considerar ofendida en su ser más íntimo. Y entonces se habla de una profanación, lo cual constituye una falta social bastante grave. Ahora, yo tengo una pregunta. Lo que es la categorización de elementos como sagrado que ha estado muy vinculado a la antropología, que ha estado muy vinculado a los temas religiosos, inclusive hasta considero yo, a lo mejor estoy equivocado, a juicios de valor morales sobre muchas cosas. Podemos nosotros hablar de una universalidad de lo sagrado, es decir, más allá de lo que puedan ser distintas concepciones de grupos sociales, de grupos religiosos sobre lo que es sagrado o no, podemos nosotros llegar a una suerte de reduccionismo en constituir algo que pueda considerarse como universalmente sagrado. Me pregunto si, por ejemplo, la Declaración de lo Universal de los Derechos del Hombre aprobado en las Naciones Unidas, donde se considera el derecho a la vida un derecho inalienable, etcétera, pudiéramos hablar de eso, son categorías de lo que puede ser universalmente sagrado o no funcionan las cosas así para este tema. Bueno, en principio, lo sagrado es algo que está presente en todas las sociedades, de diversas formas, como lo dicen, muy cierto, pero existe en todas las sociedades lo que puede llamarse sagrado. También la experiencia nos dice que luego en las distintas sociedades se va cambiando lo que van a llamar sagrado y lo que van a llamar profano, pero sí puede considerarse cuando se ve en profundidad, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico. Cuando decimos desde el punto de vista antropológico, estamos hablando de lo que pudiera ser el comportamiento del ser humano desde que existe al menos hace 5,2 millones de años. Y dentro de eso, una de las principales cosas que mantiene la idea de lo sagrado es, por ejemplo, el derecho a la vida, porque el derecho a la vida es fundamental para esas sociedades. Incluso cuando se ausenta la vida es cuando comienza a desarrollarse posteriormente lo que se llama el pensamiento religioso. Porque es tan importante el derecho de la vida que cuando uno descubre, por ejemplo, que ha empezado en una religión, en una sociedad determinada a existir el pensamiento religioso, cuando existe una preocupación por la deposición del cadáver. Es decir, cuando el ser humano se pregunta qué hacer con el cadáver y comienzan las diversas formas de deposición del cadáver, porque algunos lo entierran, otros lo creman, otros lo ahogan, etcétera. Ahí ya se nota la preocupación por la vida. Y esa preocupación por la vida se va a expresar de una manera gráfica con el color rojo y con el color ocre. Eso es lo que, por ejemplo, ha servido
para poder identificar que hace 80.000 años, y por lo tanto es el pensamiento sistemático más antiguo del ser humano, comienza un hecho religioso arqueológicamente demostrable en Palestina, y es por el uso del rojo. Y ese uso del rojo es el uso de la sangre. Por lo tanto, es posible decir que cuando hay derramamiento de sangre, hay una rotura con lo sagrado. Desde esa manera, sí pudiera afirmarse que el derecho a la vida es un derecho que debería ser universal. Lo que pasa es que quien lo codifica universalmente como un derecho de todos va a realizarse en la sociedad occidental. En otras sociedades anteriores no siempre se ha podido crear un derecho universal de la vida. Eso proviene de todo el concepto de derecho humano, que por cierto, el concepto de derecho humano universal comienza en el siglo XVI, en el encuentro que se realizó entre España y América, y se da una discusión sumamente interesante acerca de que si los indígenas americanos que no aparecían en la Biblia, si eran humanos o no, y si eran humanos, si tenían alma o no. Y eso fue una discusión para el momento sumamente interesante que se zanjó por parte de los españoles y la Iglesia Católica con la idea de que sí tenían alma. Entonces, al incorporar algo que no estaba en la Biblia como ser humano, entonces evidente que el derecho se volvió ya universal para toda aquella persona, estuviese o no estuviese en la Biblia, para hablar desde la perspectiva europea, que va a llevar luego, más adelante, ya a la definición de los derechos universales. Enrique, preparándome para este importantísimo tema y para hablar contigo, por supuesto, que hay que tener nivel, porque es verdad. Me encontré con algunos textos, por ejemplo, leí unos textos que tenían que ver con un autor que lo debes conocer con toda seguridad, Roger Caillois, y otro que Henri Ouvert. Y me sorprendió que ambos coinciden en que la religión es como una especie de conserjería en donde se administra lo sagrado. Pero esa es la primera pregunta, ¿por qué? Y le hago la pregunta por lo siguiente, porque en ese momento en que estaba leyendo esos textos, pensé en los arcángeles, por ejemplo, que son, a mi modo de ver, los guardianes más fieros, los soldados que custodian lo sagrado y los que defienden la vida humana. Bueno, eso es sumamente interesante, esa discusión, y pudiéramos decir lo siguiente, por ejemplo, lo sagrado, como definición, ya te está diciendo lo apartado. Cuando esa definición se profundiza, se puede llegar al concepto de misterio. ¿Qué es misterio? Lo totalmente otro. Entonces, para traducirlo en términos más físicos, pudiéramos decir que ahí se parte de la idea de que existe en el mundo tanto lo inmanente como lo trascendente. Y la religión, por su definición, significa que religa. Si algo que religa, ¿qué religa? Religa dos cosas, lo inmanente con lo trascendente. Entonces, la religión, por su propia definición, es la especialista en ligar todo lo que existe en el mundo. En el mundo existiría lo inmanente y lo trascendente. Incluso desde posiciones ateas, por ejemplo, a veces se ha propuesto la idea de que lo trascendente no existe. Hoy en día es fácil demostrar que lo trascendente existe simplemente con hablar de el origen del pensamiento, por ejemplo. Entonces, como se trata de religar lo existente, la totalidad de lo real, lo inmanente y lo trascendente, los especialistas en eso son las diversas religiones. Entonces, las diversas religiones, yo utilizaría quizás un término más noble, no el de conserje, dependiendo también el tipo de religión, si son religiones reveladas o no son reveladas, etcétera. Porque también aquí hay que acotar la enorme complejidad del campo religioso mundial, porque hasta hace como 10 o 15 años se estimaba que en el mundo existían por lo menos 5.000 religiones tradicionales, sin contar las nuevas, sino las tradicionales. Eso es un mundo inmenso. Dentro de ese mundo inmenso han aprendido, de acuerdo a las diversas experiencias religiosas y culturales, a organizar una religión en específica y a tratar de dar cuenta
de cómo se relaciona lo inmanente con lo trascendente. Ahora, cuando hablas de los arcángeles, eso es un tema bastante interesante, porque es una pregunta que, por ejemplo, se han hecho muchas veces en la vida. En mi caso también, por supuesto, me la he hecho porque yo soy teólogo católico. Y es lo trascendente, que también pudiéramos llamarlo como el mundo de lo divino, cómo está conformado el mundo de lo divino. Y nosotros vamos a observar que en las grandes religiones tradicionales, incluso también las grandes religiones de los indígenas americanos, de los australianos y de los africanos, en esas religiones siempre se establece que el mundo de lo divino está conformado por diversos seres. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, lo dice más o menos muy claro, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, tronos, denominaciones, potestades, etcétera. Ahí se está hablando de lo que pudiéramos llamar una demografía de lo divino. Entonces ahí hay distintos seres. Y por supuesto, en el caso de los arcángeles, por ejemplo, del arcángel Miguel, que pertenece al ámbito, por ejemplo, de las religiones abrahámicas, de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes, pero que también tiene que ver con otras proposiciones de ángeles y arcángeles que ya había en Mesopotamia y había en Sumeria, o también otro tipo de, por ejemplo, en Grecia habían los arcontes y en Egipto también habían seres que eran vinculados a los dioses y todos de alguna manera tenían que custodiar, en algunos casos, una parte del mantenimiento del orden sagrado en el mundo. Eso es un tema bastante interesante y además muy actualizado, o sea, porque es muy actual el tema de lo que pudiéramos llamar la demografía de lo divino. Profesor, tengo una pregunta. Concepción de lo sagrado, por supuesto que ha variado en el tiempo históricamente, pero a su juicio, ¿cuáles son las variables que más han incidido en esas variaciones a nivel histórico de lo que se considera como sagrado? Por supuesto que en cada sociedad ese tipo de variación puede ser muy distinto a otra, pero ¿cuáles son los elementos que más inciden en la variación de lo sagrado? ¿Están vinculados con el conocimiento o más con la fe? Bueno, en tal caso pudiéramos decir que con ambas cosas, porque incluso cuando se habla del conocimiento, nosotros hemos defendido la tesis en otros espacios de que hay 5 tipos de conocimiento básicos que tiene todo ser humano, 5 tipos. Hay un conocimiento que se da por la razón que demuestra, que pudiéramos llamar el conocimiento filosófico. Hay otro conocimiento que es por la razón que comprueba, que diríamos el conocimiento científico. Hay otro conocimiento que se logra por lo sensible, que es el conocimiento artístico. Hay un conocimiento que se logra por la fe, que serían las religiones. Y hay un conocimiento que se logra por la reflexión sobre la práctica, que sería en lo que algunos llaman el sentido común, y desde el punto de vista más filosófico, pudiéramos decir el conocimiento de la praxis. Ambos 5 son tipos de conocimiento. Es decir, la ciencia es un tipo de conocimiento, la religión, el arte y la filosofía son también tipos de conocimiento. Uno de los problemas que ha venido ocurriendo en lo que se llama la episteme occidental es que se ha llegado a pensar que un conocimiento es superior a todos o que un conocimiento debe ser la norma para saber la verdad. Y eso es un reduccionismo, porque cada conocimiento tiene un acceso a la verdad. Y entonces lo que habría que ver es cuál es la capacidad de verdad que puede decir un conocimiento y cuál es otra. Porque hay conocimientos que tú lo puedes lograr de forma comparativa, de tal manera que, digamos, todo el campo de los filósofos pudieran opinar sobre si una proposición es lógica o no. Igual en el caso del campo científico, se pudiera opinar si una ley o una teoría que se expresa tiene o no hipótesis válida o sus hipótesis son refutables. Pero hay conocimiento como el artístico que no se vuelve universal por la propia práctica, sino que es un conocimiento que, aunque sea universal, le llega a conocer solo el que está en esa práctica artística. Pero no lo puede reproducir, por lo menos explicarlo, sino mostrarlo.
Por eso es cuando uno puede decir, esa obra es bella, uno no se pregunta por qué es bella, sino de pronto la belleza nos llegó y decimos, eso es bello o eso es feo. Ahora, el artista llegó también a esas conclusiones, pero no es universalizable desde el punto de vista formal ese conocimiento. Entonces, el sentido de lo sagrado varía por muchas cosas, varía por la práctica social en general, en donde se relacionan esos tipos de saberes. Y, por ejemplo, en una sociedad que privilegia y considera que el saber sumum es la ciencia y que la ciencia debe decir si lo demás es verdad o mentira. Entonces, por supuesto, aquellos que están alejados del conocimiento científico pueden pensar que su saber no es válido. O anteriormente, o en una sociedad teocrática. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, en parte cuando se llamaba la cristiandad, antes de llamarse Europa, la fuente de verdad era la Biblia. Entonces, lo que según las personas no entraba en la Biblia no era considerado verdad. Ahí hay un conocimiento unilateral, un saber unilateral que se le impone a los demás. Así como después, desde el siglo XVII y sobre todo XVIII, se ha impuesto en el episteme occidental la idea de que solo el saber que pasa por la criba del saber científico es válido y, por supuesto, todas estas visiones van afectando la idea de lo sagrado, de lo que puede entenderse como sagrado en cada sociedad. Profesor, nos estamos acercando ya a la segunda pausa comercial, pero quiero dejarle una pregunta. Hay, por supuesto, una lucha importante de ideas, confrontación entre ciencia y religión, aunque en los últimos años han habido algunos puentes entre materialismo, espiritualismo. ¿Cómo entra allí lo sagrado? Porque como usted lo estaba mencionando ahorita, para el mundo científico, lo sagrado es el método científico y la comprobación de los hechos. En el caso del mundo espiritual digámoslo, del mundo ideal para los idealistas, pues son justamente las ideas, la presentación de ideas, el desarrollo de ideas, etcétera. ¿Cómo entra allí lo sagrado tratando de conjugar ambos aspectos absolutamente opuestos? También quisiera dejarle una inquietud a Enrique, que es, ¿dónde entra lo luminoso Mm, en la discusión? exacto. Vamos a comenzar por la que había dejado Eduardo sobre lo sagrado. Aquí pudiéramos decir un axioma ya social. En todo espacio del saber y en todo espacio del quehacer en una sociedad, en todo espacio siempre va a haber la tendencia de crear una parte de ese espacio como sagrado. Digo espacio mental, espacio intelectual, espacio físico, siempre. En el caso de la ciencia, por ejemplo, es hoy en día muy evidente, porque la ciencia hay que, en algunos casos, se ha venido queriendo transformar en una especie de pensamiento religioso también. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando una parte de la ciencia hace la investigación sobre el ADN, la importancia de los cromosomas, que implica una especie de historia millonaria en cuanto a millones de años de los seres humanos, y que eso determina al ser humano cuando dice, bueno, un ser humano XY es hombre y un ser humano XX es mujer. Eso es definido por los cromosomas, por toda la carga cromosómica. Cuando después, desde el punto de vista de otra parte de la ciencia, que serían las ciencias sociales, una parte de las ciencias sociales que dicen que el sexo no tiene nada que ver en su definición con los cromosomas, sino que es un hecho cultural. Resulta que eso no es correcto. Lo que es un hecho cultural es el uso social del sexo. Es decir, que una persona puede ser heterosexual, puede ser homosexual o puede ser bisexual. Eso es el uso social del sexo. Pero ya el sexo viene definido por los cromosomas. Cuando eso se transforma en una especie de axioma del pensamiento político correcto, cuando dice esto se debe decir y esto no, ahí lo están apartando. Es decir, están creando algo que es sagrado, que no puede ser discutido, y actúan igual como han actuado todas aquellas personas que han controlado un tipo de saber, y al controlar ese tipo de saber se han convertido en un poder en la sociedad y entonces imponen una visión
al igual como pudo haberlo hecho la Inquisición católica en su momento, o como lo hace actualmente los ayatolas iraníes. Y entonces ahí viene el peligro cuando no se da una verdadera relación democrática entre los saberes, en el sentido de que cada saber aporta y que en tal caso los saberes deben confrontarse en una arena democrática donde expresen sus ideas. Pero cuando se le impone una idea de que esto debe ser y esto no, a eso se llama sagrado. Es decir, se está apartando. Es decir, podemos discutir todo menos de esto. Entonces, cuando dices eso, ya ahí se está creando lo sagrado. Por eso que en cualquier espacio de la sociedad, incluso en el mismo desarrollo científico durante un tiempo, ¿cuánto le costó a Darwin, por ejemplo, someter a discusión su teoría de la evolución? Costó muchísimo en el siglo XIX. Hoy en día esa misma teoría puede tener cuestionamiento porque toda teoría científica se cuestiona, pero ya se ha venido imponiendo, o digamos, es aceptada mayoritariamente, pero de todas formas, esa teoría puede tener lagunas, y eso es normal en una discusión científica. Cuando se impone y se cercena la discusión, eso es una consideración práctica de definición de lo sagrado. Ahora, lo luminoso pudiéramos decir, para continuar con lo sagrado, que es una especie de culmen de lo sagrado, pero ya es el culmen definido realmente no en el ámbito de lo inmanente, sino en el ámbito de la trascendencia. Entonces se considera que el culmen de la trascendencia, es decir, el culmen del mundo divino, que se va a expresar en distintas categorías de acuerdo a las diferentes religiones, cuando ese culmen divino se expresa de alguna manera en lo profano, para que los demás lo conozcamos, ahí se da un efecto luminoso, o sea, se expresa lo luminoso, como también lo diría Mircea Eliade, se expresa una hierofanía. Uno de los ejemplos, por lo menos más clásicos para nuestra cultura, es cuando Moisés sube al monte en el Sinaí y de pronto Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. Es decir, ¿qué va a sentir él ahí? Que hay una presencia completa de lo luminoso, de lo sagrado por excelencia, que en este caso concreto, en las religiones abrahámicas, judías y cristianas especialmente, ahí estaríamos en presencia de lo divino por esencia, de todo lo divino, y por lo tanto ya estamos absolutamente deslumbrados porque es la aparición total de lo luminoso. Profesor, me pregunto, en estos tiempos en los cuales se ha incrementado los espacios de lo que se considera políticamente correcto, donde mucha gente se autocensura, me pregunto si los espacios de lo sagrado se han incrementado o se han reducido, si los espacios de lo profano se han incrementado o se han reducido. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que hoy en día, con todo este tema de la corrección política, hay temas que mm, se categorizarían como sagrados para muchos grupos, minorías, personas, etcétera, donde no se pueden ni tocar ni discutir sin entrar en una suerte de confrontación. Me pregunto entonces, ¿están aumentando los espacios de lo sagrado o no? O digamos, hoy en día, a través de todo el incremento de la comunicación, a través de las redes, hay más espacios para profanar lo que es sagrado. ¿Y cómo usted ve la evolución de estos temas en el futuro próximo? Esa es una pregunta sumamente interesante y además importante y actual. Yo realicé una investigación durante 4 años y la publiqué a finales del año pasado en mi página de Siscube, que se llama La izquierda es una religión y el progresismo también. Historia de las ideas. Ahí hago un marco desde más o menos del siglo XIII, cuando comienza a darse una idea con el llamado nominalismo, que termina generando lo que va a ser hoy en día lo políticamente correcto. Yo creo que lo políticamente correcto es una especie de inquisición, pero ni siquiera, eh, o sea, o para usar el término, una grandísima inquisición junto con lo que pudiera ser la mezcla ya no solamente católica, sino musulmana y judía, la gran inquisición que hay hoy en el mundo.
que ha permitido, para seguir utilizando el término sagrado, que ha concentrado lo sagrado solo en lo inmanente a partir de una proposición de poder y no de saber, que hace que efectivamente, como bien lo dice, la gente se inhiba, la gente no quiera decir las cosas, y eso constituye un gran atraso para la humanidad, porque incluso uno de los peligros que se está dando es que se está quitándole peso y sentido a la razón, a la proposición de la razón que nos hicieron los griegos. Porque cuando a ti te dicen que una cosa no es una cosa, sino es otra, o que alguien puede ser una cosa en la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde, eso va a violentar la razón. El proyecto de la razón que desarrollaron los griegos. Y si bien es cierto que ese proyecto de la razón, como toda razón, descansa en una lógica, se amplió a través de los trabajos antropológicos, para hablar también de lo que decía Levi-Strauss, de la lógica del pensamiento salvaje, e incluso también se amplió cuando se incorporó a la lógica, a la discusión con la lógica griega, la lógica del taoísmo, que es una lógica tan radical que, por ejemplo, nosotros podemos decir que somos herederos del pensamiento griego, y la lógica se basa en lo que decía Aristóteles, del tercero excluido. Y en el caso del taoísmo, la lógica de ellos se basa en el tercero incluido. Y la lógica que tienen, por ejemplo, las comunidades africanas, es la lógica de que todo está incluido, con la palabra, por ejemplo, de origen bantú, que es Muntú, que, por ejemplo, para el caso de Venezuela es fundamental, porque a nosotros, entre los cuatro grandes troncos macroétnicos que llegaron, uno fue el de los bantú del área del Congo, que trajeron ese concepto. Ahí tenemos tres lógicas distintas a la griega, pero todas se suman. Pero en cambio, lo que intentan hacer aquí es eliminar la posibilidad de lógica, porque entre otras cosas elimina la lógica del lenguaje. Y nosotros, para seguir la proposición que, por ejemplo, hoy en día hacen los grandes lingüistas, Heidegger decía que hay que estar siendo, es decir, no solamente definir la lógica del ser, sino la lógica del estar. Y a través de la lengua, hoy se ha llegado a la conclusión que la lengua es una manera de estar en el mundo. Lo que hablamos como lengua materna en el español es una manera de estar en el mundo. Y cuando tú destruyes la lógica de la lengua, estás destruyendo toda capacidad de ser racional. Eso es terrible. Enrique, ya nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa, pero con toda seguridad te vamos a molestar porque es importante seguir esta conversación. Más que una entrevista, es una conversación muy grata. Ahora, exactamente. En la misma línea de Eduardo, estamos en plena en una cuarta revolución tecnológica, en una cuarta revolución industrial. Y es la misma pregunta de Eduardo. Esto que nos está pasando, que es el metaverso, que es la realidad virtual, que es todas esas series de creencias que se están manejando a través de las redes sociales, ¿cómo se ve dentro de todo esto? Dentro de esto que estamos hablando. Bueno, esa idea, por ejemplo, del metaverso, y también tenemos lo que se llama el transhumanismo, eso es la idea de que lo inmanente puede dirigir y suplantar lo trascendente. Incluso de una manera desastrosa creen que lo inmanente puede convertirse en trascendente. Lo real es que eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque lo inmanente depende de lo trascendente y no al revés. Y no solamente como una explicación religiosa, sino como incluso una explicación física. Ellos están tratando de plantear algo que va incluso en contra de la física. Ahora, eso va a ser un experimento social igual que el que han hecho, el que hizo Hitler en su momento, el que hizo el comunismo en su momento. Es un experimento social que cada vez deja más heridas, más muertos y más hambre. Pero es un experimento social en donde le está proponiendo, y aquí yo quiero hacer hincapié en algo muy importante, porque eso que están proponiendo no es para todo el mundo. Eso es un problema que le están creando a la civilización occidental.
Porque cuando nosotros analizamos el mundo, y lo analizamos, lo digo porque yo daba clases de historia de las civilizaciones en el doctorado de la UCB, cuando uno lo ve desde el punto de vista de las civilizaciones, que han existido 21 civilizaciones, por lo menos desde el año 5000 o 6000 antes de Cristo para acá, uno va a observar que esas civilizaciones aún hoy siguen teniendo su diversidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la civilización islámica, a la civilización islámica, esta discusión y estos intentos de metaverso le roza, si acaso. En la civilización rusa hay bastante oposición a estas cosas y no está tan penetrada. En la civilización china, en la japonesa o en la hindú, esto no los está afectando para nada. Esto no es un problema mundial. Esto es un problema que lo están creando dentro de la civilización occidental para hacer una especie de explosión interna. Los grandes afectados somos los miembros de la civilización occidental que por esas cosas tan negativas nos han enseñado a odiar todo lo bueno que hemos hecho, incluyendo el concepto de derecho universal. Entonces es una especie de harakiri que le quieren hacer a la civilización de la cultura occidental, que al final va a ser derrotada porque el resto del mundo no sigue esa secuencia, porque comprenden que están absolutamente con una posición irracional, antihistórica e imposible de convertir lo inmanente en trascendente, para decirlo de la manera más filosóficamente posible. Profesor, lamentablemente llegamos al final del programa, pero siento que a lo largo del mismo lo que surgieron fue más inquietudes y tópicos para que los desarrollemos en futuros programas, de manera que creo que nos vamos a estar viendo con alguna frecuencia, si usted nos lo permite. Le digo, ha sido un verdadero placer escucharlo, una clase, escucharlo, y esperamos contar con usted muy pronto, Luis. Sí, no, muchas gracias, Enrique. Realmente me siento muy emocionado de haber estado conversando con una persona de tu nivel. Me ha dado mucho en todo caso. Pero te voy a dejar una pregunta que nos hace desde Lima un oyente, que lo va para el próximo programa que vamos a tener contigo, que es, ¿de dónde emana el poder del Papa y de los sacerdotes? Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Muchas gracias, amigos y amigas del Séptimo Laberinto. Los esperamos la próxima semana. Pues yo doy muchísimas gracias a ustedes. Estoy completamente a la orden y por cualquier cosa de lo que uno haya estudiado, yo lo digo simplemente, son dones del Espíritu Santo que uno intenta realizarlos de la mejor manera posible. Después hablamos del Papa también. Gracias, profesor.